Convivir, significar y resistir. En la vida cotidiana se producen los significados que dan sentido al mundo. El significado de la amistad o la solidaridad, de la felicidad o la tristeza. Se aprende en la existencia de ese día a día y tiene esa condición que solo se da con otras personas, con otros seres humanos. Por ello, esta sección se pregunta, ¿qué hacen las personas para rearmar sus mundos fisurados por la violencia? ¿Cuáles son esos esfuerzos sociales para construir una realidad en la que se pueda convivir con los otros y se cuestionen las lógicas de la guerra? Aquí entendemos la recuperación de lo social como un acto de resistencia, como una estrategia de los débiles para anteponerse ante los órdenes armados. El encuentro de lo perdido. Los encuentros con la palabra, con la danza, con el territorio y con las raíces culturales son un síntoma de la confianza que poco a poco retoma y, de hecho, cobija a las nuevas generaciones que no conocían sus prácticas por culpa de la violencia. Palabras atadas a mi garganta. ¿Qué te cuento, Pachita? Yo soy Pachita. Entre más trabajo paso, vivo con más alegría, porque los mismos trabajos me sirven de compañía. Pachita nació en la cabecera del río Tapaje, se crió en una quebrada, microcuenca llamada Guaprieta. Como usted puede ver, esa microcuenca de allá, esos ríos no tienen escuela. O sea, Pachita, en el río Tapaje, en la vereda Tambilero, iba una mes a la escuela, pero al otro mes sus padres se la llevaron a la quebrada a cosechar, a hacer sus cosas que hacían de trabajo. Y Pachita se iba con ellos para cuidarles a sus hijos. ¿Qué hacía Pachita? Ya no iba más a la escuela, pero me acuerdo tanto Pachita entrando por la quebrada hacia una esquina. Los papás de uno ponían tablado en medio de la canoa y le ponían una cobija de esas peludas, y ahí uno se sentaba, la mamá en la proa y el papá en la punta cantando de noche, cantando, y uno ahí medio dormido escuchando ese canto. Cuando nosotros llegamos allá a la quebrada, por allá arriba, saltando todos con alegría, limpiando el camino y matando las culebras que hubiera por ahí, la mamá haciendo el tapado y el papá sacando el plátano. Y nosotros seguíamos cantando. Pachita seguía cantando con sus padres. Entonces les cuento, como Pachita seguía cantando con sus padres, Pachita y la hermanita, que se llamaba Silveria, empezaron a pescar en los recodos. Pachita seguía cantándoles hasta los pescados. Anchegüita, venía a comer, Anchegüita, venía a comer, Anchegüita, venía a comer. Mi vida se convirtió de canto en canto. Llevaba la cartilla de Nacho, a pesar de que la cartilla de Nacho tenía cosas negativas. Pachita y la hermanita se peleaban por una mamá blanca que tenía la cartilla. La una decía, esta es mi mamá, y la otra decía, esta es mía, esta es mía. Nos peleábamos por esa cartilla, pero tenía sus cosas buenas las cartillas de Nacho, y empezaba yo supuestamente a leer, aunque no sabía leer, pero leía todas las foticos que había allí. Leía como una gran lectora. Un día mi papá le dijo a mi padrino, compadre, él iba subiendo por la quebrada, mañana domingo, ¿qué va a hacer? ¿Para qué, compadre? Para que escuche leer a su ahijadita. Pues mi papá creía que yo sabía leer, porque yo leía con una precisión, pero susto que me llevé, porque yo no sabía leer, y yo ahí calladita escuchaba a mi padrino. Esa tarde comencé buscando lo que sabía leer, papá, mamá, Lima. Al otro día, cuando llegó mi padrino, yo ya me había aprendido papá, mamá, mi nena, nene, abrazo, tío. Ese día para mí fue muy bonito, porque no leía a mi padrino con susto. Cuando tuve 12 años salí del río Tapaje y me llevaron a Guapi. Allá en una panadería de una amiga de mis padres estuve 2 años. Después mi mamá y mi hermano fueron por mí y me vine a Buenaventura. Cuando ya después llegué a Cali por la guerra, hace ya 25 años, por cosas de conflicto, que ya no había seguridad. Llegamos aquí, las enfermedades, se enfermaron 2 hijos en la cabecera de Tapaje y se me murió una. Y me quedó el otro vivo, también con meningitis bacteriana. Me lo entregaron y se tenía que recuperar. En la ciudad, sin casa, sin qué hacer. Entonces, Pachita, con su hijo en recuperación. Lo primero que hizo fue buscar un huequito, una invasión y meternos allí con tabla y agua oscura, levantando el caño. Me metí con mi hijito y con mis otros 2 hijos. Preñada estaba de otro. Cogí un platón para vender chontaduro. En ese platón metí guayabita,
Le metí mango, le metí chirimoya, copiándome el platón de otra mujer. Era mi primer día con mi platón. Me lo monté a la cabeza y empecé a caminar, pero las palabras no me salían de la garganta para yo gritar, para yo decir. Mi voz era distinta, mi pensar era distinto, mi vestir era distinto, mi tono, mi peinado, distinto. Iba caminando cuando un señor me dice, negra, venga, véndame un chontaduro. Me le acerqué a una ferretería, le vendí el chontaduro. Me dice, pero grite, porque si yo no la hubiera visto, no ande callada, grite. Yo salí que quería gritar y las palabras las tenía atadas en mi garganta, a mi pecho, y quería llorar. Pero es un esfuerzo y con valentía dije, ¡el chontaduro! Y salieron 4 personas y me llamaron y vendí. Después de eso dije, el chontaduro, la chirimoya, el aguacate, el mango, el zapote, el chontaduro. ¿Quién dijo? Aquí va el chontaduro. Cuando rompí el silencio te digo que sentí un dolor como parir. Le digo que el platón para mí fue como la base de la supervivencia. Liberar las palabras te permite hacerte ver. El platón nos ha permitido ya con la palabra liberada que nosotras creemos procesos. Las mujeres platoneras. Y yo poner a estudiar a nuestros hijos y que ellos también amplíen sus capacidades. Y nosotras mismas. Hoy soy la representante legal de una escuela de la identidad cultural. Yo viví el tener las palabras atrancadas en el corazón para yo poder gritar lo que llevo. Me tocó que luchar contra esa ligadura producida por un sistema. Me tocó que luchar y la rompí. Por eso, en el caminar, en el andar, pensamos crear una escuela. Un grupo de mujeres con poquitos hombres. Crear una escuela para hacer un conversatorio y poder continuar liberando y desatando las palabras, para ser mujeres y familia libres. El propósito más profundo es rescatar y poner a caminar nuestros valores ancestrales. Sé quién soy, llega, levanta, crea semilleros en las comunidades para que ellas puedan ser memoria viva y las nuevas generaciones puedan reconocerlas como las verdaderas portadoras de la memoria, las dueñas de la historia. Con la escuela Sé quién soy, esperamos hacer un acompañamiento, trabajar en la cultura para desatar la solidaridad. Esa es la base principal, desatar la solidaridad en la comunidad, haciendo el verso, el arrullo, sus dichos. El baile cantado, lo que trae la música. Libertad era un pueblo muy alegre. No había luz, pero en cualquier momento oíamos tambores y decías, hay un bullerengue, hay una chuana. ¿En dónde está sonando? Uno se vestía con cualquier trajecito, sobre todo se usaban faldas sueltas y se iba para la chuana. Eran grupos de señores de la tercera edad tocando sus tambores. Los jóvenes tocábamos las palmas, vivíamos muy felices. La música trae esa cuestión. Después, cuando se mete el conflicto armado, la gente no puede estar en las calles. Eso afectó mucho porque uno ya no podía estar a cierta hora, ya no se podía hacer un bullerengue a medianoche. En la libertad aparecieron unos fantasmas, nadie les veía la cara, nadie sabía quiénes eran. Eso fue en el 2005, que matan a 5 personas de la comunidad. Ahí comenzó a dar miedo. Venían en la noche, sacaban a las personas, las mataban y se iban, porque cuando identificas a alguien dices, bueno, allá está esa persona y ya tú estás como prevenida, pero cuando no sabes de dónde viene ni nada es peor, solo llegaban las órdenes, solo llegaban en forma de panfletos. Ya después, cuando vino el oso, ellos dieron la cara, eran paramilitares. Trabajaba como profesora y era maestra de primaria. A pesar del miedo me quedé y seguí luchando en la libertad. Mi esposo, que era de Cartagena, me decía, pero tú qué haces allá, vente para acá. No, yo no me voy a ir. Pero vente, mira, no me voy a ir. Igual me tuve que ir. Cuando veo que las cosas se calman, que cogen al oso, decido regresar a la libertad nuevamente. A mí me gusta mucho mi pueblo y llegué con la idea de luchar. Por eso quisimos empezar a restaurar lo que se perdió por el conflicto. La gente ya no creía en nadie, no creía en nada. Formé a muchos grupos en danza. A veces ni me acuerdo de a quiénes, pero ellos me dicen, es que usted me enseñó a bailar, es que yo bailo por usted. Siempre he dicho que la cultura no es cerrada, la cultura es abierta. Por eso nos surgió la idea de integrarlos con los viejos para que vean que somos iguales.
Nos fue muy bien así. Al final hicimos un fandango en el parque. Bailaban jóvenes con señoras y con qué seriedad. Incluso hacíamos obras de teatro. Fue una experiencia muy bonita. La verdad es que sí. Por eso yo le digo que imagino un futuro donde fuéramos felices, que pudiéramos rescatar sobre todo la cultura del baile cantado, las chuanas, esas que se hacían, que en cualquier parte hubiera un grupo, jóvenes, adultos mayores, todo el mundo ahí revuelto bailando. Ellos cantaban y uno les hacía el coro. Que eso volviera sería muy lindo. A mí me gustaría mucho cuando resuena la tambora. Soy nacida y criada en la libertad. En el pueblo, cuando la violencia se metió, nadie podía hacer nada. Todo esto truncaron y yo me opuse. No iba a dejar de cantar porque esa era la costumbre de antes, el bullerengue. He cantado mis versos sola. Las personas no cantaban porque tenían miedo, mucho temor. Yo sí voy a cantar, decía. Se morían las personas en el pueblo y no hacían velorio porque no estaba permitido. A mí me pasaron muchas cosas. Me violaron 2 hijas y me mataron un hijo. Y vea cómo me tienen. Yo bailo, yo salto, yo grito. Con mi bullerengue es que yo tengo vida. Esa es la vida mía. No olvido, estoy orgullosa de estar enseñando a los jóvenes a que sigan hacia adelante. Cuando la gente tenía miedo, me trataba de loca y yo les decía, me pueden decir lo que sea, pero yo voy a cantar porque sé que me voy a morir, quiero dejar esto en el aire. Y en eso me puse a enseñarles a los niños. En la libertad a la gente le daba miedo cantar porque todo eso lo tenían prohibido, para que no hicieran bulla. Yo les dije, si me van a matar, me matan, pero yo sigo cantando. Y como me trataban de loca, hice la canción La Loca. Con lo mucho que he sufrido, no he dejado de bailar. Lo mucho que yo he sufrido y no he dejado de bailar. Y lo tanto que he llorado y no he dejado de cantar. Y óyelo mamá, óyelo por donde va. Y óyelo mamá, óyelo por donde va. Y es que el son del bullerengue es que me tiene parada. Y es que el son del bullerengue es que me tiene parada. Y óyelo mamá, óyelo por donde va. Y óyelo mamá, óyelo por donde ve. Óyelo mamá, óyelo por donde va. Quiero más, el corazón partido y quiero más. Eso ha sido lo mejor que se ha hecho para buscar la unión y la paz. Desde que resuena la tambora, usted ve que se llena esto y así vamos cambiando el tejido social. Los nuevos cantos. El conflicto armado no lo sentí directamente porque en ese tiempo estaba muy pequeño, pero sí tengo las secuelas. Como una bomba atómica, el conflicto armado llegó, destruyó. Ahora estamos retornando a él porque aunque se supone que ya no están los paramilitares, no va a volver a ser lo mismo que antes. Nos privó el conflicto armado de gozar lo que teníamos, lo que era un tiempo anterior. En la libertad, las letras del rap no era que perjudicaran a los políticos, era que decían las cosas directamente. Uno con la música puede expresar lo que siente y eso era lo que queríamos dar a conocer. Queríamos que la persona escuchara lo que estábamos sintiendo frente a lo que pasaba en las comunidades con los políticos. Que pura promesa, promesa, promesa. Van a tu casa a buscar el voto y cuando pasan las elecciones ya no te conocen. Las letras incomodaban a los políticos y a otras personas que de cierta forma se sentían identificados con las canciones. No por el lado bueno, sino por cómo estaban haciendo sus fechorías. Ellos sentían que estábamos desenmascarándolos frente al público. Música, nosotros somos Afromúsica, Afromúsica creando rap de conciencia, siguiendo al gobierno la transparencia y entre muchos marcando la diferencia. Afromúsica me trae ese ritmo que es el rap. Si nunca lo has escuchado, hoy tú lo vas a escuchar. Queremos hacer conciencia y lo vamos a lograr. Vamos en contra de lo que le hace daño a la sociedad. Y si hablamos del gobierno, nunca iremos a parar. Son la punta de la lanza, corrupción de sociedad. Hay un padre que trabaja para conseguir el pan y le pagan con un sueldo que le baja la moral. Tiene un hijo al cual le quieren un futuro brindar, pero como no hay recursos se tiene que conformar. Fuimos los primeros del territorio que sonamos los tambores frente al conflicto armado. La única comunidad que tuvo el valor de retomar lo que hacía sin miedo, sin temor y surgir desde las cenizas. Considero que construimos paz en el territorio porque les enseñamos a los muchachos a trabajar en equipo, en unión, a compartir, a apoyarse el uno al otro.
a sacar mejores ideas y propuestas para el bienestar de la comunidad. Hemos hecho varios trabajos comunitarios que han sido un espacio donde se reúnen los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a interactuar. Ya tú puedes ver que el Señor les dice, mi hijo, pero mira, esto se baila así. Y ve, mira, esto se baila así. La cosa que no se veía en lo del conflicto armado. Acá había otra problemática, y es que la mayoría de los jóvenes eran apáticos a los ritmos ancestrales, por lo que estaban prohibidos. Los cantos, los bailes, los juegos ancestrales, esas prácticas eran desconocidas para nuestra generación. Con el rap buscamos atraer a los jóvenes para que conozcan lo tradicional. Gracias a las mezclas que hicimos, los jóvenes empezaron a relacionarse con lo que era de nosotros y de esa forma recuperaron memoria. Hemos transmitido los conocimientos de generación a generación. Empezó nuevamente esa cultura de compartir lo que se sabía sin miedo. Más de 20 años. Cuando empiezan los diálogos, las FARC tienen una estructura muy sólida. El accionar militar y todo eso lo pararon. Dijeron, paren eso y dedíquense a estudiar esto. Nos decían, proponemos esto, ¿ustedes qué dicen? Hay gente que dice que no estuvieron de acuerdo con los acuerdos porque eso lo cuadraron los jefes. Pero no, todo eso lo concertaron con las bases y nosotros estuvimos de acuerdo con que eso se hiciera. A nosotros nos dijeron cómo iba a ser el proceso, nos explicaron cómo iban a ser las zonas veredales, la seguridad. El cambio era dejar las armas y luchar por la vía política, por las vías legales. Marulanda, desde que se conformó la organización, dijo que la salida era política. Él siempre dijo que la guerra era lo peor que podía haber. Siempre hubo diálogos, eso no era algo nuevo, era nuestro objetivo y este gobierno buscó esa salida. Nosotros como guerrillerada no confiábamos por lo que ya habían habido otros diálogos y habían fracasado. Cuando nos dijeron que nosotros estábamos abajo de la Arenosa, nos reunieron a todos en unos sitios que se llamaban precampamentos. Nos dicen que vamos a venir a una zona veredal, que vamos a estar protegidos por la fuerza pública. La verdad yo no creía, sentía que era una trampa. Allá nos encierran, nos van a acabar. Cuando ya comenzaron a tener relaciones con la misma policía y el ejército, se fue perdiendo esa división. Comenzaron disque partidos de fútbol con ellos. Uno va cogiendo más confianza. Nosotros salimos a trabajar en las carreteras con la comunidad. Ha sido muy bueno. Usted habla con cualquiera de esos campesinos de aquí cerca y esto ha sido un cambio muy grande. A usted se le acaba una panela, una libra de arroz y tenía que bajar abajo al caserío. La vía mantenía muy abandonada y ahorita hay un cambio. Por ejemplo, ellos salen el sábado, el domingo y se vienen a jugar aquí con los combatientes. Uno vivió muchos años allá, uno no coge ese hábito de venir a estarse en una sola parte. Por ejemplo, yo no extraño eso cuando tengo un empleo, cuando estoy trabajando en algo, pero me quedo sin hacer nada y de una vez me acuerdo de eso. Me acuerdo que yo mantenía con el equipo andando, marchando en peleas. Comienza uno a acordarse de todo eso y a preguntarse qué hace en este lugar. No es que quiera volver allá, no, pero si uno tiene un trabajo se distrae más. Después de todo, pienso que nosotros necesitamos la unidad, conservar la unidad. La paz no se construye solo con dos grupos armados, la paz la construimos entre todos. Tenemos que hacer conciencia de la necesidad de paz, de no agredir a nadie porque tiene unos ideales distintos a los de uno. Eso lo veo difícil en la sociedad, entre nosotros, con la policía y el ejército estamos jugando. Andamos juntos después de que nos matábamos. Mi familia por el momento está muy contenta con el proceso de paz. Desde que me fui a la guerrilla no volví a saber nada de ellos más de 20 años. Prácticamente me consideraron muerto por más de 20 años. La única que no perdía las esperanzas era mi mamá. Uno no se podía contactar con ellos por normas de seguridad, porque en las FARC era prohibido. Usted si quería visitar a un familiar tenía que buscar el contacto y el comandante lo mandaba a traer, pero no lo dejaban hablar por teléfono porque bota señal donde está uno y lo detecta. Lo otro era que yo tampoco sabía los números de teléfono de ellos ni nada. Sabía que vivían por allá y eso, pero no sabía cómo contactarlos. Cuando salgo, brego a hacer el contacto y mi papá
se pega el viaje hasta acá. Aquí en el Caquetá había una zona veredal en la vereda de Agua Bonita. Cuando me doy cuenta es que me llega allí. Me dijeron que había un señor preguntando por mí y le dije a la compañera que vive conmigo, salga y mírelo y dése cuenta quién es. Es familiar suyo porque es muy parecido, me dijo. Salgo y mi papá se me bota y me abraza. Habían pasado más de 20 años, ya van 2 diciembres que he pasado con ellos allá en el Líbano, Tolima. La primera vez mi mamá no pudo venir, mi papá fue el que vino y me dijo cómo estaban y todo. Me dejaron un número de teléfono para llamarlos. Este diciembre que pasó decidí ir, pero no tenía plata ni nada. Llamé a mis hermanos y me dijeron que pasaban y me llevaban en los carros. Me recogieron, pero no le avisaron nada a mi mamá. Cuando llegaron a su casa fue conmigo ahí. A ella le dio un poquito duro, se puso a llorar. Yo soy un poquito más bien duro, pero sí me daba tristeza verla llorar. ¿Cómo juegan en esa loma? Todo el mundo se fue. De mis hermanos solo quedé yo. Esto se quedó solo. La gente, muy lesionada, muy dolida, muy atemorizada. Es que la comunidad de Atanques sufrió mucho la guerra. Fue muy estigmatizada. La gente de un lado o del otro sufría. Acá estaba el ELN, también las FARC. Había guerrilleros que eran de nuestra comunidad, que habían estudiado el bachillerato con uno, pero mucha gente se fue para el paramilitarismo. Salgo un día por ahí a caminar con un amigo, le digo, parecemos una comunidad fantasma, ¿no? Acá hay gente, pero como que no quieren interactuar con nadie. Acá sentimos que la dinámica se volvió de desconfianza. Hay mucha gente de nuestro pueblo que colaboró con el dolor, suministrando información, hablando mal de la gente con las guerrillas o con los paramilitares, y así estos tomaron represalias por problemas personales. El conflicto parecía entre cancuanos de la guerrilla y cancuanos del paramilitarismo, y se daba por rivalidades familiares entre personas. Era como si la comunidad utilizara los grupos armados para resolver diferencias. Había muchas familias resentidas, muchas familias estigmatizadas, muchas familias con temor. En Atanques no se podía hacer una asamblea porque la gente no llegaba, y no llegaba por temor a ser señalada. Y esto nos ha costado que la gente comience a creer, a salir, a hacer procesos colectivos. El liderazgo de la comunidad se vio opacado. A la gente le daba temor liderar procesos. Así y todo, acá lo más bonito es que hemos sido solidarios con todos los procesos, para con todo. Atanques tiene varios procesos colectivos. El trabajo comunitario, las calles, el acueducto, todo se ha hecho colectivamente, aunque eso se venía perdiendo. Era impactante sentir que se estaba desvaneciendo eso comunitario, que se iba y se iba y se iba. Bueno, entonces le digo a mi amigo con el que iba caminando, ¿qué es lo único que acá ha resistido hasta la guerra? El ron, me dijo, y nos reímos. No, vea más allá. Había unos niños jugando fútbol. En Atanques hay un campeonato de fútbol que tiene 52 años de historia. 52 años de fútbol en la loma de Atanques. Sentíamos que la gente se estaba decayendo porque los que organizaban el torneo no daban buenas premiaciones, no había motivación. Nosotros lo hemos impulsado. Le dijimos a la gente, mire, usted aquí no tiene por qué pagar. Aquí tenemos es que gestionar las cosas. Aquí hay cómo hacer un buen campeonato. Esa es una de las pocas formas que tenemos para recrear a la gente. En una final del campeonato se pueden mover 1.000, 2.000 personas. Con decirle que vimos que la gente prefería jugar que tomar ron. Una de las reglas del juego es que si usted consume ron un sábado no puede jugar el campeonato. Si usted veía la cancha de Atanques, se decía, ¿cómo juegan en esa loma? ¿Cómo juegan en esos peladeros? Era una cancha horrible. Así que comenzamos a motivar a la gente. Vamos a conseguir una malla, vamos a encerrarla, vamos a sacar las piedras. A la gente le gusta y sabe que es de las cosas donde más participa. Entonces sí, para esto para mí ha sido vida, para mí y para todos los que querían ver al pueblo vivo. Es como que el domingo me levanto animado. ¿Y quién iba a creer que en eso tan, cómo decirlo,
Como tan normal, me iba a revivir de la soledad, de los cuerpos presentes y de las comunidades tan ausentes, tan peleadas. Tres Piedras. Nosotros somos indígenas yanaconas. Vivíamos en el macizo colombiano, una tierra en la que por donde usted pase hay agua. Cada 20 metros hay una quebrada, un arroyo, un pozo, algo de agua. La historia nuestra es un poco triste. El pueblo yanacona siempre ha sido desplazado de su territorio. Antes de llegar al macizo, nosotros vivíamos en el territorio del Imperio Inca. Éramos un pueblo que no había sido conquistado por ellos, pero que finalmente terminó sucumbiendo ante su poderío. Los indígenas yanaconas no se doblegaban. Entonces el emperador inca los mandó a matar. Su mujer dijo que no, que los dejara al servicio de ella, y los yanaconas quedaron al servicio de la mujer del inca. Cuando llegaron los conquistadores para salirse del yugo inca, los yanaconas se aliaron con los conquistadores. En el transcurrir del camino se ubicaron, la mayoría, en las montañas del macizo colombiano, donde no llegaba nadie. Nuestro territorio es el macizo colombiano, desde donde empiece y se denomine macizo colombiano. Lo que nos ha acontecido a nosotros como yanaconas y como pueblo indígena ha transcurrido desde la conquista. Por aquí lo dijo más de un compañero. Estamos encima de oro, de agua, de petróleo. Hay algo muy significativo en los pueblos indígenas y es la manera como pensamos. Eso es lo que nos une a todos los pueblos indígenas. La tierra, para nosotros, no es una forma de inversión, es una forma de vida. Es algo que nos provee todo para nuestro bienestar. De ahí que la llamemos Madre Tierra. Pues ha habido una invasión de los grupos al margen de la ley, llámense de izquierda, llámense de derecha, llámense en lo que sea. Han sido como la base para que las personas o nuestros miembros de comunidades indígenas tengamos que desplazarnos. Nos amenazaron, nos mataron, no les gustó como pensábamos. Por esas cosas estamos aquí. Nos ha tocado salir de nuestro territorio por la violencia. Es que estaban los paramilitares, la guerrilla, la misma policía, el mismo gobierno. Nos desterraron de nuestro territorio. La guerrilla se llevaba a los muchachos cuando estaban en la adolescencia. Hubieron muchas cosas que de todas formas nos tocaba salir. A la llegada a la ciudad siempre ha habido un choque cultural bastante impresionante. Por ejemplo, yo ando con esta hermanita y con este sombrerito a veces y el taxista de pronto no me quiere alzar porque no sé qué piense. Tienen un concepto raro de qué es ser víctima. Piensan que somos, no sé, pobres diablos, que no teníamos nada y que nosotros lo tenemos todo. La única meta que tenemos como pensamiento indígena es recuperar nuestro territorio o tener un territorio donde verdaderamente podamos enseñarles a nuestros hijos nuestros usos y nuestras costumbres. En verdad, nos las están acabando. Soy indígena nativo porque es que yo soy de aquí. A mí no me trajeron, ni mucho menos. Es a partir de esa resistencia que hoy en día estamos cogiendo fuerza. Y tenemos que atizarle, tenemos que jurgonearle al fogón, tenemos que calentar nuestras tulpas. A eso es a lo que nosotros le estamos trabajando. Hoy en día nos estamos llamando la tulpa. ¿Por qué la tulpa? Porque es el símbolo de nuestro territorio. La tulpa es nuestro símbolo, lo que acá en la ciudad llaman estufa. La estufa de nosotros son 3 piedras. Esas son las 3 tulpas. En esas 3 tulpas está nuestra tierra madre naturaleza. Es donde calentamos y cocinamos nuestros alimentos. En esas 3 tulpas nos reunimos a dialogar, a mambiar nuestro conocimiento, a mambiar nuestras costumbres, a mambiar nuestra experiencia. Entre las tulpas, al pie de la tulpa, está nuestro ombligo. Nosotros no nacimos ni en camilla ni en la ciudad. Nosotros nacimos, ahí sí, como se dice, en nuestra cama de paja, en nuestro territorio. Y nuestros papás nos cortaron el ombligo y lo enterraron en la tulpa. Levantan la tulpa, hacen el hueco.
se lo tapa con rescoldo y ahí ya vuelve y se sienta la tulpa. Por eso es que nosotros no podemos abandonar nuestro territorio. Nuestro ombligo, nuestra raíz y nuestra sangre están en el territorio.